Ajá, muy bien. Ve, hoy vamos a ver lo que es la gráfica de la función lineal. Entonces, está para activar aquí la cosita esta. Ya, un momentico. Está aquí. Ujú. Dame un momentito mientras me como. Está para ver. Entonces, vamos a ver lo que es la gráfica de la función lineal. Gráfica de función lineal. Como te decía ayer, vean que cuando vos graficas una función lineal es una línea recta, vos solamente ocupas dos puntos. Lo puedes hacer en forma tabular, que es hacer una tableta con dos puntos si es necesario, pero si te piden más, lo sacas más. Y si no te dicen la cantidad de puntos, entonces solamente con dos. Hay dos formas. Una es que vos escojas el valor de X, como vimos ayer, o si no, con las intersecciones con los ejes. Entonces te voy a volver a explicar un toque de la intersección con los ejes. ¿Te acuerdas que, bueno, ayer lo vimos y sería si la intersección en el eje Y, eso significa que la gráfica va a tocar al eje Y en ese punto, que era 0, B. Acordate que B es el número que no tiene X. Si es positivo, sería positivo, y si es negativo, lo pone negativo. Y después sería la intersección en el eje X. ¿Verdad qué significa eso? Que cuando vos haces la gráfica va a tocar al eje X en ese punto, que sería así, que era una fracción, que era menos b sobre m, coma 0. Fabián, ahí tenés calculadora científica. Sí, profe. Ah, muy bien. Entonces ahorita vamos a poner a hacer alguna vez. Digamos que a vos te dan esta función. Vamos a ver. Digamos que te dan esta función f de x. Vamos a empezar con algo sencillo. Es igual a 4x menos 2. Ya vos te piden hacer la gráfica. Y vos tomás la decisión de graficarlo con las intersecciones con los ejes. Entonces vos tenés que encontrar dos puntos. Entonces, ¿cuál va a ser el primer punto? Entonces vamos allá a la intersección en el eje Y. Entonces, Fabián, ¿cuál sería el punto de la intersección en el eje Y según esa función? Sería 0, ¿cuánto vale b? 0,2, profe. Entonces sería 0, menos 2, ¿verdad? Pues hay que decir el menos ahí. Ahora sí, vamos con la intersección en el eje X. Entonces, vos apretas la tecla fracción, arriba pones el menos porque allá hay un menos, y después b, en ese caso es menos 2, y abajo pones 4. ¿Y cuánto te da eso la calculadora? Me da 1/2, profe. Ajá, muy bien, entonces eso te va a quedar un medio y coma 0. Dame un toquecito que me dieron ganas de toser. Ajá. Entonces, vas a tener esos dos puntos, 0, menos 2 y un medio, coma 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a una gráfica. Eh, Vamos a ver 0, menos 2 y un medio. Entonces, vamos a graficarlo. Ahí tenemos el plano cartesiano. Entonces, vamos a poner los puntos, que era, ¿cuáles eran los puntos? 0, menos 2. Ahora voy a anotarlo aquí para que no se me olvide. Y el otro era un medio, coma 0. Ahora sí, un momentito. Me está dando un ataque de tos. Eh, Fabián, ¿vos cómo estás en el plano cartesiano? ¿Sabes cómo ubicar un punto o te cuesta esa parte? ¿O te explico desde cero el plano cartesiano? Profe, ¿me lo explica desde cero, porfa? Ajá, muy bien. Ve. Plano cartesiano tenemos dos líneas. eh, una horizontal, que es el eje X, la que está marcando aquí, que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Una vertical, que es el eje Y, que va hacia arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y aquí en el puro centro es el origen. Aquí es el cero.
A la derecha van las X positivas. Ves que el cero empieza desde aquí, no empieza desde la orilla, empieza desde el centro. A la derecha entonces empieza uno, 2, 3 y ahí vas y todos los positivos. A la izquierda van los negativos, entonces empiezas menos uno, menos 2 y ahí va aumentando. Todos tienen que quedar a la misma distancia, ¿verdad? Si a vos te piden graficar, tenés que llevar regla, por supuesto. No, o no sé si a vos ya te van a dar el plano ya hecho. Y si lo tienes que hacer, tenés que llevar regla y que las distancias queden por lo menos a 1 centímetro o a medio centímetro. Eso sí, que queden todas a la misma distancia. Y vos empezás a contar desde el centro, no desde la orilla. Porque si no, aquí vas a llegar al centro y te va a quedar a veces muy pequeñito o muy grande. No, todos tienen que quedar a la misma distancia. Por lo menos que te quede diferente sea el último de aquí, ¿verdad? Entonces, hacia arriba, igual el cero va a estar en el puro centro. Hacia arriba serían los positivos en Y empieza lo mismo. Uno, 2 y ahí va subiendo. Y hacia abajo serían los negativos. Menos uno, menos 2 y ahí vas aumentando. Entonces, el asunto es que aquí en el puro centro es el origen, que ahí es 0,0. Ahí es el cero para las X y el cero para las Y. Un error muy común es que a veces empiezan a contar desde la orilla, por supuesto, va a quedar todo mal. Repito, a la derecha están las X positivas, a la izquierda las X negativas, hacia arriba las Y positivas y hacia abajo las Y negativas. Muy bien. ¿Ves que aquí nosotros tenemos estos dos puntos? Entonces, vamos a graficarlo. Entonces, vamos a graficarlo aquí. Y vamos a ubicar el punto, el primero, 0, menos 2. El primer número que te dan es el X y el segundo es Y. Ubicas primero X. ¿Dónde está el cero? En el origen. Aquí estamos, ¿verdad? Y dice que Y es menos 2. Eso significa que de Y avanzas hacia abajo en dirección del cero. Eso significa que ese punto está aquí, donde yo lo estoy marcando, ¿lo ves? Muy bien, y haces un punto. Ahora vamos con el otro, un medio. Vos lo pasas a decimales, si vos lo pasas a decimales, un medio es 0,5. Vamos a poner 0,5 en decimal, para que no se me confunda con esta coma que es de separar los ejes. Eso quiere decir que un medio es 0,5. En X, ves que aquí está el 1 en X. 0,5 es la mitad, entonces quedaría como por aquí. Y Y vale 0. Eso significa que Y no va a subir ni bajar, sino vas a quedar aquí. Si Y vale 0, queda ahí. Muy bien, ahí está el otro punto. Ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es unirlo con la regla, ¿verdad? Entonces vos unís y vos prolongás. ¿Qué significa prolongar? Haces los lados más grandes, eso sí, con regla. Entonces, por ejemplo, viene aquí, ¿lo ves aquí? Entonces vos lo prolongás, haces el lado más grande. Ahí está. O si no, unís aquí, dame un momentito aquí. Ajá. O si no, aquí. Vamos a unirlo aquí para que me quede bien. Y vos prolongás el lado, para que quede más grande. Así. Y ahí queda la gráfica. Algo muy importante, siempre al final le tenés que poner, sabes que aquí no me deja ver. Al final de la gráfica, ujú, siempre le tenés que poner aquí una flechita. Esta para ver, es que ya, ¿dónde es que está aquí? Les es una flechita. ¿Qué significa esta flechita? Que es infinito, igual que ahí arriba. Entonces aquí arriba le pones una flechita. Eso significa que la gráfica sube hasta el infinito y aquí baja hacia el infinito. Y esa es, ves que solamente con dos puntos es necesario. Y ahí queda. Entonces, vos tenés dos formas de graficar. Una, por las intersecciones, que siempre va a ser 0, un número y el otro siempre va a llevar 0 en cada uno. Y como lleva 0, los puntos van a quedar encima del eje X y encima del eje Y. ¿Tienes dudas aquí ahorita o ahí vas bien? Ahí voy bien, profe. Ajá, muy bien. Entonces voy a borrar eso y vamos a hacer otra, ¿verdad? Otra, y lo voy a hacer de forma tabular, no con las intersecciones. Si vos lo haces con las intersecciones, van a quedar ahí mismo. O sea, ahorita voy a graficar una de las dos formas.
Entonces, digamos que a vos te dan esta función. Ujú. Vamos a ver. Te dan esta función. Vamos a anotarlo aquí del lado izquierdo. Está para ver. Un momentito que aquí está estorbando eso. Muy bien. Digamos que te dan esta función. F de X igual 5X menos 10. Muy bien. Y te piden que la grafiques. Voy a hacer la gráfica primero en forma tabular. ¿Te acuerdas que vos haces una tablita? Entonces vamos a hacer la tablita. Entonces, ahí está. Vamos a ver. Ujú. O sea, es que aquí se me enreda con esta aquí. Ahora sí. Vamos a hacer la tabla. Acuérdate que la tabla, eh, vamos a hacerla aquí. Y lento se me pone con esto. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no salió ese puntito ahí? Voy a borrar eso un toquecito. Voy a hacerlo a mano alzada mejor porque si no voy a perder mucho tiempo. Ah, bueno, ahí ya salió. Vamos a hacer las otras en mano alzada mejor. Ujú. Entonces, vamos a hacer la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a unirlo aquí. Acuérdate que aquí van las X. Y aquí solamente con dos valores es necesario, ¿verdad? Vamos a anotar que aquí sea X y aquí Y. ¿Te acuerdas que vos escoges el valor de X? Ves que esa tabla llega hasta 10. Si te sale un número mayor de 10 no te va a caber. Entonces usamos un toque de la lógica. Entonces, si vos colocas X0, sí te queda apenas. Entonces, vamos a agarrar que X0. ¿Qué significa si X0? Donde está X, colocas el 0 y lo haces en la calculadora. Acordate que aquí es una multiplicación, va a quedar 5 por 0 da 0, menos 10, menos 10. Ya tenés el primer punto. Entonces, el primer punto va a ser 0, menos 10. Vamos con el otro. Si yo coloco 1, va a quedar 5 por 1 a 5, menos 10 de menos 5, entonces sí te sirve. Entonces, acordás que en la tabla tenés que poner de menor a mayor las X. No puedes poner un número mayor y después otro número menor. En las X sí va en forma creciente. Y aquí abajo va dependiendo de los valores. Entonces vamos a colocar que X vale 1. Acordate que en esta tabla vos agarras los X que vos quieras. Agárrate números pequeñitos, ¿verdad? Vamos a sustituir en la calculadora. 5 por 1 da 5 menos 10 da menos 5. ¿Qué quiere decir? Que el otro punto X vale 1 y Y vale menos 5. Hasta ahorita, ¿cómo vamos todos? ¿Tenés dudas o vamos bien? ¿Vamos bien, profe? Ah, muy bien. Ahora sí, voy a graficar esa función. Bueno, solamente voy a colocar los puntos. X vale 0, te venís aquí X0 y Y menos 10 y bajas hasta 10. Aquí lo ves, aquí va a quedar el puntito. Si no lo ubicas ahí me dices cualquier cosa o me dices que pare. Ahora vamos con el otro punto. X vale 1, te venís aquí X vale 1 y Y menos 5. Entonces significa que bajas del 1, bajas hasta menos 5 y lo pones. Muy bien. Ahí quedaría. Y después haces con la regla, lo unís y prolongas el lado, ¿verdad? Vamos a hacerlo de una sola vez. Vamos a prolongar, o sea, significa hacer el lado más grande. Y lo hacemos. Ujú. Entonces vamos a hacerlo aquí. Se la regla y prolongas. Que pase por ahí, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Siguiente paso es ponerle las flechitas. Eso es importante la flecha, si no te van a bajar puntos. Muy bien. Ahí está la gráfica. Digamos que vos tomas la decisión de hacerlo por intersecciones y vas a ver que los puntos que voy a colocar van a quedar encima de la gráfica. O sea, no importa qué método uses,
la gráfica va a quedar igual. Entonces voy a hacerlo en otro método y vas a ver que va a quedar ahí mismo la gráfica. Voy al lado izquierdo, al lado derecho, intersección en el eje Y. Acuérdate que la intersección en el eje Y sería 0, B. En este caso 0, ¿y cuánto vale B? Menos 10. Y ya tengo el primer punto. Ahora vamos con la intersección en el eje X. Y te acuerdas que la intersección en el eje X era una fracción. Hace eso en la calculadora. Apretar la tecla fracción, pones el menos arriba y poner la B, que sería menos 10. Y abajo es M, que sería 5. ¿Cuánto te da eso? Profe, es que estaba apuntando y me perdí. ¿Me lo puede decir otra vez? Calculadora, apretar la tecla fracción. La formulita sería menos B. Entonces apretas el menos, después anota el B, que es menos 10, ¿verdad? Porque estamos haciendo la misma. O sea, menos 10. Y abajo es M. ¿Y cuánto vale M? 5. ¿Y cuánto te da eso? Me da -2, profe. Te da menos 2. No, te faltó un menos arriba. El menos de la fórmula y el menos del número, porque el número es menos 10. O sea, tienen que ir dos menos. Y eso te va a dar 2 positivo, ¿verdad? Ah, sí, profe, sí. Ajá. Entonces sería 2,0. Muy bien. Y lo voy a graficar de color rosado. Voy a graficar el primero. X vale 0 y Y menos 10. Ve que por casualidad es el mismo punto que el otro. ¿Lo ves aquí? Ahí está. Ahora vamos, X vale 2 y Y vale 0. O sea, cuando Y vale 0 significa que vos no subís ni bajás y ves que ese punto queda aquí. Y si vos trazas la recta, ¿dónde va a quedar? De ahí mismo. Entonces, no importa el método que vos utilices, la gráfica va a quedar igual. Y unís los puntos de color rosado y ves que te queda igual. Entonces, no importa el método que vos uses, la gráfica te va a quedar igual. Un método sería tabular, escoger los X que vos querás, y el otro es por las intersecciones, y te va a quedar igual la gráfica. Claro, los puntos van a quedar diferentes, pero te va a quedar igual. ¿Alguna duda ahí? No, profe. Muy bien, entonces, la gráfica en la función lineal tenemos tres cosas. De forma algebraica, que lo vimos la lección pasada, que es aprender CM y B. Otra cosa, después vimos la tabular, que es encontrar los puntos. Y la gráfica es de estos puntos, meterlo aquí en la gráfica, en el plano cartesiano. Algo muy importante que vos tenés que aprenderte, y eso lo vimos ayer, acordate que si la pendiente es un número positivo, significa que es creciente. ¿Qué significa? Que la gráfica de izquierda a derecha va a subir, ¿la ves? Entonces, y si hubiera sido negativo aquí, de izquierda a derecha, bajas. Entonces voy a graficar ahorita una decreciente para que vos veas que cómo queda ahí. Bueno, voy a graficar esto aquí. Bueno, voy a borrar todo esto, ¿no? Muy bien. Digamos que a vos te da una función decreciente. Digamos que nos dan, vamos a hacer el lapicito más grueso, sería más. Sería f de x, digamos te dan esto, que sería menos 2x más 1. Así. Voy a hacer la gráfica, digamos, la tabla, perdón. Entonces voy a hacer la tablita, no voy a hacer la tabla, vos así hacer la tablita, ¿verdad? Aquí es para ahorrarme tiempo. Aquí está el X y el Y. El X vos lo escoges, digamos que sea 0. Si vos lo sustituís menos 2 por 0, da 0, más 1 da 1. Ya tenemos el primer punto. El primer punto sería X vale 0 y Y 1. Vamos con la segunda X. Si tenés dudas, me decís, ¿verdad? Digamos que sea 1. Lo sustituís aquí, menos 2 por 1 da menos 2, más 1, menos 1. Eso quiere decir que el segundo punto sería X vale 1 y Y menos 1. Ahora sí, lo voy a graficar.
X vale 0, sería aquí en el origen, y Y1 subís hasta 1. Ahora voy con otro punto, X vale 1, aquí en dirección del 1, y bajas a menos 1, aquí. Y voy a prolongar, voy a hacer la gráfica. Entonces ahora sí, nada más uno los, para ver, ajá, vamos a hacerlo aquí y ya va, aquí, ahí me confundí. Voy a hacerlo aquí mejor, toquecito. O sea, que con esta cosa es mejor que una regleta, ¿verdad? Eh, ahí está, voy a unirlo aquí primero. Acuérdate que vos prolongás el lado, ¿verdad? Entonces lo vamos a prolongar. Vos prolongas ahí, ¿verdad? Que quede, ahí está la grafiquita. No se te olvide, acordate que hacerle la flechita, que es infinito. Y ves que esta gráfica es decreciente. ¿Por qué razón? Como la pendiente negativa, que significa que de izquierda a derecha bajas. Voy a graficarla con el otro método, que es las intersecciones. Entonces voy a hacerlo aquí y vas a ver que va a quedar ahí mismo. Intersección en el eje, voy a cambiarle color. Ajá, vamos a hacerlo de este lado. ¿Qué más se me borró ahí? Mm, bueno, vamos a hacer la intersección. Intersección en el eje Y. En el eje Y sería 0,B, entonces sería 0, ¿y cuánto vale B? 1. Ya tenemos el primer punto. Ahora vamos a intersección en el eje X. Intersección en el eje X sería paréntesis, el primer número es una fracción. Apretar la calculadora y la tecla fracción. Apretarle el menos arriba siempre, porque la fórmula dice menos B. Entonces sería arriba menos y después la B, que es un 1. Y abajo es la pendiente y abajo coloca menos 2. ¿Y cuánto te daría eso? ¿Cuánto te da eso, Fabián? Voy, profe, que la calculadora no me sirve. Ujú. Entonces, arriba sería, El menos, porque viene la fórmula, la B, que es un 1, y abajo es M, y ves que M es menos 2, entonces sería abajo menos 2. Arriba menos 1 y abajo menos 2, ¿y eso cuánto te da? me da lo mismo, profe. ¿Cuánto? En positivo, Ajá, un un medio, medio. ¿verdad? Entonces sería un medio coma cero. Bueno, ahí se me... Y claro, como es fracción, lo pasas a decimales para que vos lo puedas ubicar. 0,5,0. Ahora sí, el primer punto sería X vale 0 y Y1 te va a quedar aquí, ¿lo ves? Y el otro punto sería 0,5, aquí está el 1, 0,5 quedaría aquí y 0 aquí, ¿lo ves? Aquí. Y ahora unís los dos puntos y prolongar los lados. Eso significa que unes esos dos puntos y ves que te queda exactamente igual. Eso quiere decir que no importa qué método uses, si por intersecciones con los ejes o por la tabular que vos escoges las X, al final la gráfica te va a quedar igual. ¿Alguna duda de eso? No, profe, ninguno. Todo está bien ahí. ¿Preguntas concretas de este tema? ¿Alguna práctica que te hayan dejado o algo que tengas duda ahí de esto? Sí me han dejado una, pero la hago después de la clase. Yo veo el video y la hago. Ajá, bueno. ¿Qué otro tema te entra? ¿Qué otro tema está para ver aquí? Voy a quitar este, ya me salió ahí que ya termina la clase en 10 minutos. ¿Qué otro tema está en las homotecias? Está para ver, ¿qué es la parte de geometría? ¿Cómo estás ahí vos en ese tema? Más o menos, profe, medio me acuerdo. Ujú, vamos a ver. Voy a fijarme bien el temario para ver. Dame un toquecito.
Según el temario dice, reconocer una homotecia a partir de una figura en el plano de coordenadas. Reconocer puntos, ángulos y lados homólogos de un polígono que resulte de aplicar una homotecia. Después, reconocer una figura dada sometiéndola a una homotecia dado el valor de K. Ajá. Ve, homotecia significa que vos haces una figura más grande o más pequeña, ¿verdad? Eso es lo que significa homotecia. Pues está para ver el tiempo aquí. Si se corta, entonces tenemos un recreo de 10 minutos, ¿verdad? Igual que ayer, que no deja ingresar antes de los 10. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Entonces ahí escribes homotecia y vamos a empezar con los triángulos, que son las figuras más pequeñas. Algo muy importante, digamos que a vos te dan esto. Vamos a ver aquí. Ajá. Digamos que a vos te dan el triángulo ABC. Ese simbolito triángulo, aquí sí tienen que ser letras mayúsculas. En geometría, las letras mayúsculas son los puntos, o sea, los vértices, las esquinas. Y tenemos el otro triángulo, digamos que sea KFC. Aquí lo que interesa es que vos necesitas ser ordenado. O sea, la A le toca con la K, la B le toca con la F. Y bueno, aquí la C la tengo que cambiar porque te voy a poner otra letra. Eh, y digamos que sea aquí W. Y la C le toca con los W. Cuando vos colocas un ángulo, nada más una letra se refiere a ángulos. Entonces, por ejemplo, el ángulo A va a ser igual a ¿qué ángulo? Se va a ser igual al ángulo K, ¿verdad? El ángulo B, en las figuras homotecias, los ángulos no cambian. Vos puedes tener un triangulito pequeño y un triángulo grandote, y si son semejantes, el ángulo es el mismo, aunque los lados sean diferentes. Entonces, el ángulo B, ¿a qué va a ser igual entonces? ¿A qué ángulo? Va a ser igual al ángulo F. Al F, ¿verdad? Ves que esa parte es como muy fácil. Lo que tienes que tener un orden. El ángulo C va a ser igual al ángulo W. En la parte de ángulos se trabaja así. ¿Por qué? Porque son iguales. En la parte de los lados, ahí son semejantes. ¿Qué quiere decir semejante? Una figura que tiene los mismos ángulos, pero los lados son más grandes o más pequeños. Y ahí vos tenés que usar proporciones. ¿Y qué significa una proporción? Son dos fracciones. O tenés que usar razón, que significa en matemáticas razón, fracción. Entonces aquí es común que vos uses fracciones, o sea, razones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se trabaja en los lados? Si vos tenés, si tienen una homotecia, van a ser proporcionales. Por ejemplo, vamos con el lado, vamos a trabajarlo aquí. Los lados serían dos puntos. Por ejemplo, el lado AB, ¿con quién le toca B? Fabián. Con FW. No, el AB le toca con el KF, Ah, sí, ¿verdad? con Y razón. lo pones en fracción, KF, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí son razones. ¿Ves que aquí es un triángulo? Los tres fracciones tienen que dar lo mismo. Ahora vamos con el AC. ¿El AC con quién le toca? Con KW. Ajá, sería KW. Y el otro, que en este caso digamos que sea BC, ¿con quién le toca? Con FW. FW. Entonces, para uno decir que es una homotecia, si vos tenés el triángulo izquierdo, este triángulo que yo te estoy marcando, digamos, este del lado izquierdo, ves que los de este están todos arriba, tenés que tener ese orden también. No vas a colocar
un lado del triángulo izquierdo arriba y de repente en otra fracción vas a colocar del otro triángulo arriba, ¿no? Si en la primera fracción los lados son de este triángulo que está a la izquierda, todas tienen que ir así, arriba de este triángulo. Y ves que abajo van los del otro triángulo que está aquí a la derecha. Cuando algo tiene homotecia, significa que todas las fracciones te van a quedar igual. Por ejemplo, digamos que a vos, que todas las fracciones te quedó un ejemplo que 2. Vos la metes en la calculadora, fracción, y te va a dar simplificar. Todas te dan 2, por ejemplo. Si a vos todas te dan iguales, tienen una homotecia. Si una te da diferente, no, está mal. Las tres te tienen que dar igual. ¿Qué significa eso? Que la K vale 2. ¿Y qué significa eso? Que el otro triángulo es el doble. Eso quiere decir que el triángulo de arriba es el doble que el de abajo. Eso se refiere a la constante K. Si a vos te da un 3, es el triple. Si da 4, significa que es 4 veces más grande que el otro. Pero ¿qué pasa si te da una fracción? Si te da una fracción significa que es más pequeñito. Digamos que esto no te da 2, sino digamos que a vos te da la fracción 1/2. Todas las fracciones te tienen que dar lo mismo. Si una te da diferente, no, entonces no te sirve, no son mutesia, entonces. Todas se tienen que dar igual. ¿Qué significa? Que el triángulo de arriba es más pequeñito, ¿lo ves? Es la mitad. Entonces, cuando te da una fracción, vos ves que el número es más grande. Digamos, si el número de abajo es más grande, significa que las letras de ese triángulo es más grande que el otro. Es 2 veces el de arriba. Entonces, a veces las homotecias te pueden, dependiendo de dónde coloques eso, te van a decir, ¿es más grande o más pequeñito? Y eso se refiere a la constante K. Digamos, aquí la K sería 1/2. Eso significa que el triángulo es la mitad del otro. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ajá, entonces, en las homotecias significa que una figura es más grande o más pequeña que otra. Y para que tengan homotecia, tienen que ser semejantes. ¿Y qué son figuras semejantes? Los ángulos son iguales, pero los lados son diferentes. Los lados pueden ser más grandes o más pequeños. ¿Y qué significa la constante K? La constante K es lo que te da las tres fracciones. Por ejemplo, si es un cuadrado, te tienen que dar 4 fracciones porque son 4 lados. Y las 4 te tienen que dar lo mismo. Y si es un pentágono, los 5 fracciones se tienen que dar igual. Y esa sería la constante, que significa cuántas veces es más grande o cuántas veces es más pequeño que la otra figura. Y para eso es necesario que sean semejantes, ¿verdad? En cualquier momento se va a cortar porque ya casi. Entonces tenemos 10 minutos de recreo y volvemos. A eso se refiere ahí. Voy a borrar esta parte aquí. Por supuesto, esa parte que te dan ahí es importante, las letras. Y tienen que ser letras mayúsculas. La constante K, como no es un vértice, lo puedes poner en minúscula. Eso sí, porque no es un vértice, ¿verdad? Entonces a veces a vos te dan las figuras. Digamos que te dan el triángulo. Voy a hacerlo a mano alzada porque si no pierdo tiempo estar utilizando las líneas. Digamos, te dan así, ¿verdad? Digamos que aquí valga 5, aquí 15, aquí 6, aquí 18, aquí 7.